Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Tá. Pode entrar? Tá obrigado. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Tá. Pode entrar? Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Tá. Pode entrar? Buenas noches. Nuestro invitado de hoy es licenciado en Derecho, así como licenciado en grado sobresaliente en Geografía e Historia de España. Profesor tutor de la UNED en el campo de Gibraltar, Facultad de Filosofía, sección de Geografía e Historia. Ha sido profesor de Geografía e Historia de instituto impartiendo clases en distintos centros de nuestra ciudad y fuera de ella. Director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños entre 1992 a 1996. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Almoraima durante un periodo de 7 años. Consejero de número del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños por distintas secciones y miembro del Instituto de Estudios Algecireños por su sección de Historia. Ha sido director de distintos comités académicos, tiene escritos más de 250 artículos, comunicaciones y publicaciones a lo largo de 25 años, así como publicaciones individuales en la revista Almoraima, de muchos y variados temas de gran trascendencia y valor cultural. Por citar alguna participación suya en esta revista, mencionaré la separata de creación literaria y artística, los poemarios Ritual de Sigilos y los relatos ciudadanos, primera traducción al español del Códice 50 y la mirada y la obra de teatro El Libro. Asistente y ponente, multitud de muestras literarias, jornadas de la Unión Europea en el campo de Gibraltar, cursos de otoño y jornadas culturales. Ha participado en muchas obras de investigación histórica y varias en colaboración, premiadas e inéditas como El primer mes de la Segunda República Española en Algeciras, según las actas municipales, por mencionar al menos una. Cofundador de la revista Acta Universitaria, en Murcia 1961, ha obtenido premios como narrador, por citar algunos, Nueva Dimensión, Ciudad de Algeciras y Ángel María de Lera. En la actualidad es profesor emérito de Historia Social y Política Contemporánea de la Diplomatura de Relaciones Laborales de EUGE, que es la Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y Empresariales, Francisco Tomás y Valiente del campo de Gibraltar. Don Luis Alberto del Castillo Navarro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues que cuando uno tiene que redactar un currículo académico no se da cuenta del tostón que puede ser para la persona que tiene que leerlo. Tostón no, lo que sí le voy a hacer dos observaciones. Una, que he quedado exhausto. Y la segunda, que me ha obligado usted a hacer un ejercicio de síntesis, porque he tenido que reducir en solo una hoja pues la cantidad de datos que tiene aquí. Así que... Bueno, es que es por motivos académicos que tienes que hacerlo, no te queda más remedio. Todos los años tengo que hacer este ritual. Estos son méritos suyos, es Bueno, su vida ya. y es su trabajo, o sea que eso está ahí, eso no se lo quita a nadie. Por y hay que supuesto. manifestarlo, ¿no? Eso me decía en una ocasión Juan Antonio Palacio. Ajá. Dice, nada le debemos a nadie, Luis, ni tú ni yo, y lo que tenemos nos lo hemos ganado a pulso. Muy bien, don Luis Alberto, vamos a hacer las preguntas introductorias normales en el programa, porque ya sabe usted que esto es más bien un test de personalidad para que nuestra audiencia la conozca un poquito mejor. Pero de todas maneras vamos a empezar con unas preguntas relativas a su actividad. Mire usted ha sido director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, consejero de este instituto en diversas secciones como Geografía, Historia, Literatura, Filología y Ciencias de la Información. Miembro asimismo de... por su sección de Historia y pertenecido al Consejo de Redacción de la revista Almoraima. Sí. Concatenando todo esto en el tiempo entre 1989 a 1996, ¿qué recuerdos tiene usted de esta etapa de su vida? Bueno, pues unos recuerdos bastante hermosos, porque fue una opción que se presentó en aquel momento, una opción vital, y la acepté en su momento, porque creía que tenía la obligación con mi ciudad y con la comarca. Era la circunstancia, como me decía mi buen amigo Rafael García Valdivia cuando me propuso la cuestión. ¿Tú has pensado? Porque fue curioso, una tarde, cuando ya estaban redactando, participé en la redacción de los estatutos del instituto, lo mismo Juan José Telle, Juan José Silva, en fin, mucha gente que participó en ello, ¿no? Y entonces un día me dice Rafael García Valdivia, ¿has pensado en alguien que pudiera presentarse para ser elegido democráticamente para director? Y hombre, pues hay una persona muy relevante que es don Vicente Iranzo, había sido presidente de la ACA, en fin, Fernández Mota, no sé, Alberto González Troyano está fuera. Dice, no, son mayores y Alberto González Troyano, que es más joven, está fuera.
Pues no sé, pues Mario Ocaña, pues, es demasiado joven. Yo, coño, y no has pensado en ti. Y yo siempre que relato esto, cuento que me dio un dolor de cabeza repentino, porque es que se me vino, además, parece que es imposible, pero así fue, yo no me se había ocurrido nunca. Y también, mira, eres la persona idónea, tienes la edad media, no eres demasiado joven, no eres demasiado mayor, eres un hombre que ha estado vinculado, aunque no suene mucho, a la cultura de Algeciras desde tiempo. Eres comarcalista, estás escribiendo, tienes una columna de 3 artículos semanales en un periódico comarcal. Era Y ya está, tienes ganas, estás participando con ilusión en los estatutos, ¿tienes ganas? Pues sí. Y fue hermoso, me costó no hacer el doctorado, porque esos 5 años que estuve de director, tiré el doctorado por la borda, pero bueno, no me arrepiento de ello. Bien, una segunda pregunta sería, ¿qué impacto tuvo el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños para el campo de Gibraltar, don Luis Alberto? Pues yo creo que fue enorme, y las consecuencias las estamos viendo ahora y las veremos quizás dentro de 25 años. Por ejemplo, el instituto se convirtió en el alma de la revista Almoraima, que era una revista, se venía editando ya desde el 89, y además en el alma de la recuperación de las señas de identidad y del pasado, incluso antiguo y reciente, de nuestra comarca, que eso era un terreno totalmente baldío, no se había hecho nada importante hasta ese momento. Había ciertamente obras monográficas, espíritus aislados que habían ido haciendo algo, pero no una labor de conjunto como se acometió a partir de ese momento. Y además, con una cosa muy grande que fue en aquel momento, porque los políticos estuvieron muy ilusionados. O sea, José Carracao era presidente de la Mancomunidad y presidente del instituto, porque el instituto nace con una personalidad jurídica como un organismo autónomo de la Mancomunidad. Y además con un organismo que tiene la aquiescencia y el consenso de todas las fuerzas políticas que integran la Mancomunidad. Entonces el vicepresidente llevaba aquella cuestión, toda la cuestión del instituto, era Juan Antonio Palacio. Durante 3 años estuvimos trabajando juntos, después ya fue, pues en fin, sabe usted que ha habido director, Landero fue el presidente ya que también en mi último año de mandato, y ya posteriormente, pues ya sabe usted, Manella y actualmente Montes de Oca. Lo que sí quiero decir es que yo estoy viendo ahora en el instituto, el impacto fue enorme, porque además vinimos quizás a complementar y a iniciar en cierto modo el arranque en la comarca. A partir de ese momento, pues florecen en la comarca muchísimos centros, muchísimas cosas de estudio. Por ejemplo, además participan en el instituto hombres de toda la comarca. Quien no ignora los nombres, pues de Regueira por Jimena, Manolo Álvarez por los barrios, un algecireño que vive en Tarifa mucho tiempo, pero que es tarifeño como puede ser Gaspar Cuesta, en fin, gente de toda la comarca, Villalba, gente armada de la línea. Entonces, realmente la participación fue así, pero yo estoy notando en estos últimos tiempos, quizá, no que falte ilusión en el equipo directivo ni en la gente, pero estoy viendo que se está remarcando mucho una cosa que yo en los 5 años que estuve director, acompañado fielmente y codo a codo con Mario Ocaña, que era mi vicedirector, que había un tiempo administrativo y político muy distinto al tiempo académico y de investigación. Esto se está agudizando ahora, se está agudizando y hay multitud de publicaciones que se están atascando. Y no, ¿por qué? Porque no hay dinero. En aquellos momentos la Junta se entusiasmó. Cuando fuimos a ver a Chávez, y además fue nuestro delegado en Gibraltar, Chávez se enteró que esto era también, que entraba a Gibraltar. Se quedó admirado. 8 millones de pesetas anuales durante 3 años. Después aquello se ha perdido. Si puede usted ir acotando un poquito, sí, no, ya, lo ya. agradecería, porque sí, pero ha visto usted sí, no, por veo que ahora supuesto. mismo Y además está quiero que me fallando lo disculpe. económico, quizás. Sí, quiero que me disculpe usted si no quiero en ningún momento parecer, No, porque no, veo es que habla quizás usted muy entusiasmado y Sí. se nos podría ir prácticamente el programa. No quiero que de se nos vaya. todas maneras, para compensar un poco la interrupción que le he hecho durante el programa, por supuesto, podemos responder el tema en aras a cualquier pregunta. Pues hay una tercera pregunta que quizás puede usted concatenar con esto. Mire usted, el Instituto ha representado siempre no ya solo un complemento cultural, sino un acicate a otras actividades culturales en el campo de Gibraltar. ¿Nos puede explicar por qué? Pues precisamente porque yo creo que ha sido en un momento determinado, se demostró a determinados políticos locales que el instituto no venía a yugular ninguna actividad municipal, al contrario, venía a colaborar y a aunar todo lo que pudiera hacerse con esas actividades municipales. O sea, por ejemplo, ya sabe usted en Jimena, la embarrada
Aquí, por ejemplo, ha surgido después la trocha, en Tarifa el jaranda, o sea que hay multitud. Además, la periodicidad de las jornadas que organiza el Instituto, que se va repartiendo por las 7 ciudades de la comarca, y amén, y por Gibraltar, que esa era una de las razones importantísimas. Gibraltar políticamente ya sabe usted el problema cómo está, no me toque, pero culturalmente sí. Es que hay miembros gibraltareños que están miembros y consejeros de número en el Instituto. Ya le decía antes que si a veces llegó una sorpresa. Y aquí el doctor John Cortés, nuestro delegado en Gibraltar. ¿Pero cómo? Es que, claro, y le decía Carracao, excelencia, es que son 8 estrellas debajo del barco de la Laja Alta. O sea, las 8 estrellas son 7. Ese es el anagrama del Sí, es instituto, ¿no? el emblema. El emblema. Sí, efectivamente. Muy bien, pues le insisto en que me disculpe y podemos retomar el tema en cualquier momento que lo estime usted oportuno, si quiere ampliar algo, porque tiene usted derecho. No, ha seguido también, además, bueno, ya lo veremos, lo de las ya lo nuevas veremos. sabias. Bien. Vamos a empezar entonces a tratar de eso, de desvelar un poquito su personalidad. Yo le preguntaría, por ejemplo, como pregunta inicial, pues mire usted, una cosa muy sencilla, ¿qué momento del día le gusta a usted más y por qué? Porque además usted tiene un espíritu y un alma poética. Bueno, hubo una época de mi vida que los atardeceres con lluvia detrás de una cristalera me encantaban. Ahora ya no me gusta, ahora prefiero, por ejemplo, un momento en el día, en verano, ver anochecer y esas noches que sale la luna llena roja sobre el hombre dormido, la mujer dormida, que es Gibraltar. Sí, sí, sí. Me está usted señalando, por cierto, quería efectivamente aprovecharnos de que, como todo el mundo sabe, estamos en el centro comercial Bahía de Algeciras, el Corte Inglés, y estamos precisamente en un sitio donde la belleza es que yo lo estoy viendo ahora mismo. Está en justamente, usted tiene el privilegio de estar viendo el hombre acostado. Sí, estar de frente. Bueno, mire usted, cuando tiene usted que hacer varias cosas a la vez, le voy a dar 3 posibilidades. ¿Es algo que le estimula? ¿Es algo que le paraliza porque no sabe a qué acudir primero? ¿O está usted haciendo siempre varias cosas a la vez? Bueno, suelo hacer casi siempre varias cosas a la vez. O sea, me estimula, no me paraliza. Y a veces se me acumula alguna para última hora y entonces voy ya a calzón quitado, como diría el castizo. ¿Qué rasgos de su personalidad cree usted haber heredado de su padre? Pues de mi padre creo que haber heredado un gran amor a la libertad y al respeto a las opiniones ajenas. Y un amor enorme por la historia que él supo inculcarme porque era autodidacta, pero siempre que venía del trabajo a casa para almorzar, antes que nada leía la prensa diaria. Y no he tenido nunca un comentarista de política internacional tan claro como mi padre. Y ojo, era confitero, era un trabajo que aprendí a leer con las letras de molde. Mucho mérito tiene eso, ¿eh? Mucho. Además lo he apreciado más cuando he ido para mayor. De niño no se aprecian esas cosas tanto. Don Luis Alberto, ¿está usted de acuerdo con la conocida expresión masculina a las mujeres no hay quien las entienda? ¿Por qué cree usted que esta expresión es tan común? No estoy muy de acuerdo, lo que pasa es que por cuestiones funcionales y psicológicas, se ha visto ahora últimamente con la aspirina, que a ella las cura de una cosa y a nosotros el corazón y a ella de la cuestión cerebral, pues no sé, y ahí hay una sola diferencia, ¿no? Entonces a veces nos cuesta trabajo entenderla, pero yo creo que nos cuesta trabajo porque pienso que en el fondo nos dan la vuelta, son más inteligentes que nosotros. Salió usted muy bien de la pregunta, No sé, pero vamos. don Luis Alberto. Mire usted, un juego de palabras. La mujer del quesero, ¿qué será? Lógicamente, cambiando los acentos, la mujer del quesero, ¿qué será? Y la casa en que vivía, ¿qué sería? Los juegos de palabras no están solo en las páginas de ocio de las revistas, sino que estamos siendo manipulados continuamente con ellos. Señor del Castillo, la gente, ¿qué se cree? ¿Que uno es tonto y no se da cuenta de cómo son las cosas en realidad? ¿Que debemos jugar todos a esto, sálvese quien pueda? ¿O que hay que ser más confiado porque quizás se vislumbra maldad donde no la hay? Yo creo que me inclinaría por la segunda, don Francisco. Porque claro, usted presenta una batería de preguntas y entonces que la mayoría, y sálvese quien pueda, tendemos a decir que hay que entrar en el juego y sálvese quien pueda. O sea, por ahí van los tiros. Nadie se quiere señalar. Por cierto que me he permitido un juego de palabras porque si usted es señor del Castillo, pues esto lleva unas connotaciones feudales, ¿no? Sí, y además la A de Alberto, A del Castillo.
del Castillo, justamente. Muy bien. Abrí la puerta. Una de ciencia ficción, don Luis Alberto. Hoy que hay control de calidad para todo, vamos a suponer que se debería pasar por un control de calidad al ser engendrados para saber si esa va a ser una buena persona antes de proseguir con la gestación. ¿Cree usted que habría muchos abortos? Pienso que eso sería un gran peligro y ya lo dijo Aldous Huxley hace ya más de medio siglo en Un Mundo Feliz. Eso es peligroso. Es peligroso. Es muy peligroso. Es mejor que estén las cosas como están. Sí, La naturaleza que siga sigamos los su tontos curso. actuando un poco más bien, pero en fin, creo que sería mejor. Lo otro sería muy peligroso. Decía Tennessee Williams, el futuro se llama quizás, y eso es lo único que podemos decir del futuro. Mire usted, los chinos tradicionalmente hacían volar una cometa antes de embarcarse para saber si el viaje sería afortunado o aplazarlo, según si la cometa ascendía recta o torcida. Hombre, si esto funcionara así de simple, sería maravilloso, pero no lo es. ¿Usted se preocupa más del presente o del futuro? ¿Y cómo prefiere hacer planes? ¿A largo o a corto o medio plazo? Usted sabe que hay un gran debate siempre sobre yo vivo el presente, el futuro no me interesa, o viceversa. ¿Cómo ve usted esto? Aquí hay un problema que con las edades se van cambiando la visión, la óptica de estas cuestiones. Cuando éramos jóvenes, prácticamente el presente lo era todo. Éramos la ilusión, estábamos estrenando la vida, todos los días se estrenaba algo nuevo. Cuando ya llega a la media edad o a la edad como la que voy ya teniendo, pues entonces ya te das cuenta que los estrenos las óperas primas son casi nulas. Y entonces, pues, el futuro empieza, cuando eres joven ni piensas en él. Ahora ya cuando tienes cierta edad empiezas a aterrarte, por lo que tiene ya de capitulación definitiva, de recapitulación. Entonces... Muy bien, eso me gusta, ¿eh? Entonces, no. Capitulación definitiva. Sí, efectivamente, porque ya es cuando todas las armas se entregan, ¿no? Derrotados y cautivos los ejércitos, ¡pum!, la paz ha llegado, ¿no? La paz del sepulcro. Entonces, claro, yo creo que se pueden hacer planes a media edad, planes a largo plazo. Ahora ya a muy corto plazo. O sea, que es usted más bien partidario del presente. ¿Deduzco eso? Ahora mismo sí, quizá del Carpe Diem, ¿no? El Carpe Diem, más que de... Era uno de los temas de mi obra de teatro, el libro que ha mencionado usted antes. El futuro ya está muerto, el pasado está muerto, el futuro está muerto porque no ha nacido y el pasado está muerto porque murió. El presente quizás es lo único que tenemos. Muy bien, muy bonito. Señor del Castillo, el haiku o haiku es una breve forma poética originaria de Japón. El haiku consiste en plasmar un instante de la naturaleza u otros elementos en 3 versos cortos, Sí. como si se trazara unos brochazos impresionistas, y no tienen necesariamente que rimar. Para que se entienda, le voy a poner un ejemplo. El viejo estanque, salta una rana, el sonido del agua, o si yo hiciera un haiku sobre mi perro, podría decir, su mirada noble, mueve el rabo sin cesar, le encanta comer galletas. ¿Se atrevería usted así de pronto a hacer algún haiku? ¿Le sugiero algún motivo? Por ejemplo, el carácter andaluz. Bueno, el haiku es una forma poética japonesa, como usted bien han dicho, que influyó mucho en los modernistas y sobre todo ya en España entró mucho con la generación del 27. A mí personalmente no me gusta, prefiero de la poesía japonesa, el tanka, que era más antiguo, y los cuentos, ¿no?, la narración. Y prefiero, al haiku prefiero el rubai, o rubaiyá en plural, que es una forma de poesía en cuartetos o cuarteta, persa del siglo XII, que practicó del siglo XIII, de una manera sublime Omar Khayyam. Entonces me alargo un poco, o el epigrama grecolatino también, que tiene más libertad, no tiene por qué ser 4 versos. Me inclino, le estoy dando un poquito sin de rollito, porque estoy pensando, me ha dicho usted, el carácter andaluz. Bueno, pues así de bote pronto, quizá lo que se me ocurre ante su pregunta es que alegres en la noche joven, y al mal tiempo eterno, buena cara.
Mucho coraje y ganas de vivir. Creo que la cuarteta Precioso. ha salido por ahí. Precioso, precioso, muy Creo bonito. que es el Y carácter nuestro. es bastante parecido a la IQ, puesto que ha dado usted unos brochazos. Sí, lo que pasa es que es una fantásticos. forma quizás... Sí. entró también en Inglaterra, llegó la primera versión a finales del siglo XIX. Un orientalista inglés fue el que trajo las primeras traducciones del árabe, no del persa, de este. Era un personaje muy curioso, era amigo del viejo de la montaña, el de los asesinos, y del primer ministro persa de aquella época. Fueron tres amigos de la niñez, cada uno tiró por un camino. Además canta mucho al vino, a la alegría de vivir. Don Luis Alberto, vamos a unas valoraciones personales en las cuales, si le parece a usted bien, pues yo le propongo, se puede usted autovalorar de 1 a 10 con el fin de sintetizar un poco la respuesta, aunque si quiere hacer algún comentario. Era un compromiso, ya estoy harto de valorar En alumnos y absoluto. cosas de estas, Bueno, ¿no? pues hoy le toca a usted. Hoy el alumno es usted, Vale, por Dios. sin yo ser el profesor. Ojo, como le he hecho el planteamiento. Hoy el alumno es usted, sin yo ser el profesor. Bueno, pues, vamos a Pues ver mire cómo usted, me califico. de inteligencia emocional o empatía, ¿cómo está usted? Yo siempre he sido muy emocional y muy sensible. Y sigo siendo sensible. Lloro con mucha facilidad todavía. ¿Altito? ¿Altito? No, altito, hombre, No, altito. ¿altita la puntuación? Altito, me creí que si lloraba igual. No. Tiene usted la ocurrencia de Francisco. No, por digo, favor. altito, estos andaluces que somos tan peligrosos. No, Altito, está muy no. bien, no. Bueno, pues yo lo dejaría quizás, porque creo que la sensibilidad es bonita y las emociones bonitas, pongamos un 8. Un 8. ¿Se puede ir de pesca con usted con ciertas garantías de éxito? Ninguna. Me clavé el anzuelo un día en el hombro, lo tiré y digo, ya pica, y me la había clavado en el hombro. Joder, de desastre total. Además, soy muy charlatán, el silencio para mí está hecho en poesía, en otras cosas, no. Bien, ¿impulsivo? Cuando era joven, sí. Ahora que soy joven mayor, ya no tanto. Ya se me pasó, lo decía yo una vez a mi buen amigo, y creo que amigo suyo también, Antonio López Canales, don Antonio Justamente, López sí, Canales, sí, sí. decía, digo, mira Antonio, la situación está de una manera que yo ya no tengo edad. Cuando tuve edad de irme a Cuba o de tirarme a la sierra no me fui. Ahora ya qué leche voy a hacer con la edad que tengo, ni me puedo ir a Cuba ni me puedo tirar a la sierra, pues igual. ¿Previsible o transparente? Yo creo que soy transparente, siempre me ha gustado ser muy sincero en mis relaciones, nunca he tenido doblez, me la han censurado muchas veces algunos amigos y familiares, pero yo siempre les he respondido, digo, puedo pasar por loco, pero nunca por tonto. ¿Habilidades culinarias? Freír un huevo con problemas y preparar unas migas precocinadas y cosas de esas, echarle algunas cositas, O sea que las latitas, ¿no? las latitas, Entonces, eso sí, por la eso noche le da, para el una punto, cena ligera. le da el punto de Sí, temperatura. la cucharita de mayonesa. Y las pastas también se ponen a hervir los 10 o 12 minutos para tomármela ardente como ensaladilla. Fregar los platos y lo suelo hacer algunas veces cuando mi mujer me deja. Tenía que haberle preguntado eso, pero en fin. Bien. Y la última de este bloque sería acomodación a los planes de los demás. Es decir, cuando usted tiene planificado, por ejemplo, usted quiere ir a la playa y su mujer quiere ir al campo, ¿se adapta usted a los planes de los demás o le cuesta trabajo? Yo pienso que me adapto, sin embargo, a veces los familiares íntimos me dicen que no, que se me cambia un poco la cara. Y aunque vaya, parece que voy a disgusto y ya le voy dando el día a los demás. Vamos, ahí yo me quedaría con un aprobado, un 5, un 5,5. Muy bien, ha salido usted muy bien en conjunto, hombre. Yo creo que el 5 lo ha sobrepasado desde Bueno, luego, ¿eh? Sí, porque me puntué un 8, previendo lo que venía. Eso es lo que ha compensado un poco, Claro. ha dado un poquito floja ahí. Claro. Don Luis Alberto, una pregunta, como diría el otro, no capciosa. Uy, ya está usted alerta, ¿no? Con esta Ya se entrada. me han puesto las orejas de punta. Mire usted, hay un Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué no hay un Día Internacional del Hombre? Hombre, yo creo que la razón es muy clara. Durante milenios, desde que desterramos los hombres a la diosa madre y empezamos a darle barazo a las mujeres, y la mujer en la casa con la pata quebrada y todas esas cosas, pues yo creo que los hombres no tenemos necesidad de celebrar el Día del Hombre, llevamos ya milenios celebrándolo. Esto también tiene el efecto del péndulo. Ajá. Yo espero que algún día la mujer ahora mismo está en el otro extremo.
Y yo creo que en un día las cosas se equilibrarán y cada uno desempeñará las funciones que lógicamente tenga que desempeñar. Aunque yo digo que una de las grandes carencias que tenemos los varones es que no podemos quedarnos embarazados ni parir, porque creo que en eso las mujeres nos llevan una ventaja enorme. Eso de tener en su seno durante 9 meses una vida... Dos almas. Eso además, tiene que ser algo inefable. Bien, pues ya para terminar esta primera parte, y ya le pediría brevedad, pero no me resisto a preguntarle esta. Mire usted, ¿qué valores aprecia usted más en una persona? ¿El sentido de la amistad, el de la solidaridad o el de la espiritualidad? Don Francisco, usted prepara... Esto es tipo oposición, Yo ¿no? tengo enfrente un invitado de mucho calibre intelectual, pues le voy a contestar y las quiero tres cosas. favorecerme y disfrutar de ello. Bueno, pues mire usted, la amistad yo la he valorado porque me lo enseñaron mis mayores enormemente. La amistad es algo sagrado, la amistad es extraordinaria, ese darse un apretón de mano, dos amigos, espléndido. Solidaridad es un término que se ha empezado a usar mucho en nuestra lengua a partir de Lech Walesa, de la solidaridad, el movimiento sindicalista polaco. Solidaridad, yo creo que si somos capaces de valorar la amistad en alto grado, tenemos que ser amigos de todas estas criaturas que están sufriendo, extendiendo solidaridad en el sentido de sufrimiento que se le está dando actualmente. Sí. Yo creo que sí, que tenemos que ser solidarios. ¿Y con cuál de las tres se queda usted? No, ¿y la tercera cuál era? La tercera sería la espiritualidad. Hombre, la espiritualidad, si no hay espíritu, por lo menos nuestra manera de ser, no estoy hablando de dioses ni de religiones, si no tenemos un lugar para el espíritu, verdaderamente vamos de cráneo, vamos de capa caída, ¿eh? O sea, yo me quedo con las tres. Usted ha hecho un test, usted ha presentado tres preguntas que yo creo que las tres, cada una en su plano, son precisos para realizarnos como seres vivos. Perfectamente. Bueno, pues aquí, si le parece a usted bien, terminamos la primera parte, nos tomamos un café y volvemos en un momento. Vale, volvemos. Pues lo dicho, que regresamos enseguida. Vale. Hasta ahora. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou. Pode entrar? Tá, obrigado. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou. Pode entrar? Tá, obrigado. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Pode entrar? Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou. Pode entrar? Tá, obrigado. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou. Pode entrar? Tá, obrigado. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou. Pode entrar? Vamos a la segunda parte del programa, si Ya le hemos parece repuesto fuerza a ahora, usted ¿no? bien. Con el café nos hemos repuesto, bueno, el mío lo tengo yo todavía aquí a medio Yo ya me terminar. lo liquidé con las pastitas esas. Fenómeno.
Muy bien, don Luis Alberto, mire usted, seguimos con el tema de su actividad profesional. ¿De qué savia nueva se está alimentando el Instituto de Estudios Campo-Gibraltareños? ¿Qué representa y qué está haciendo en la actualidad? Bueno, mire usted, la savia nueva ha sido de universitarios, de licenciados jóvenes, por ejemplo, en historia, en literatura, ha habido aportes muy interesantes. Por ejemplo, en historia prácticamente la última obra que se ha editado, se ha podido, una edición anotada y crítica de la historia de Algeciras de Pérez Petinto y Costa, que estaba inédita, inexplicablemente, y eso lo ha coordinado, pues, por ejemplo, han participado personas muy jóvenes, ¿no? Como María Luisa Cabello, que ha sido Díaz Cabello, que ha sido la coordinadora, Jesús Villatoro, gente joven, Ángel Sáez, mismo vicedirector del instituto, jefe de estudio del Colegio de los Pinos, es una persona joven también, con una trayectoria investigadora importantísima. En literatura hemos dicho antes Cuesta, Gaspar Cuesta, Fernando Silva, que es el presidente también, periodista, saben ustedes de otra empresa de televisión también, ¿no? Oficial, y en fin, gente que sería un elenco muy difícil ahora mismo de memorizar y de repentizar toda la gente que está colaborando. Hay perspectivas de... Yo creo que sí, que hay relevo, el problema está en lo que apuntaba antes, si económicamente no se apoya, si en un momento determinado la clase política no se da cuenta de que su tiempo político y administrativo es demasiado lento y que esto es una cosa que renta además de una manera elegante y bien, porque no cabe, con la cultura no cabe que se discuta. No caben querellas políticas que la oposición te increpe. Oye usted, ¿por qué ha editado usted el Pérez Petinto? ¿Y por qué no ha editado usted? Hombre, hay 2 volúmenes por lo visto ahora de gente de Gibraltar. Uno de ellos ha dicho, a la vista de lo que iba a tardar en editarse, ha dicho el hombre que no, que se busca la vida por otro lado, me dijo don Mario Caña el otro día. Pero otro dice que sí, que espera, aunque tarde 2 años y medio. Entonces, esa política que decíamos antes de acercamiento por el mundo de la cultura a Gibraltar y de integración, eso hay que atenderlo. Y se necesita dinero, pues habrá que ponerlo. Usted tiene un impresionante currículum literario imposible de enumerar en este programa. Solo por citar algo, más de 250 artículos publicados a lo largo de 25 años, de tipo literario, jurídico, científico y temas de actualidad provincial, nacional e internacional, aparte de poesía, etcétera, etcétera. ¿Qué proyectos u obras literarias destacaría usted en su trayectoria? Bueno, antes hablábamos de lo de las recapitulaciones. Hay una etapa juvenil, que por ejemplo, pues quizá destacaría una novela corta, Friolero, que permanece aún inédita, que es el nombre de un perro que le regalaron a Jesús. Uno de los pastores no tenía nada que llevarle y le llevó un perro, y el perro pues está a la medida del dueño. Después, de joven, pues teatro. Por ejemplo, el libro se escribió en el año 61, aunque no se ha estrenado. El libro es el nombre de la obra de teatro. Sí, que no se ha estrenado hasta el 90 y tanto, prácticamente. Y la verdad es que, aunque habían pasado 30 años, me siguió gustando. La vi actuar la obra. Y, por supuesto, una que es más reciente ya, de etapa de más madurez, en teatro, La noche de los espartanos, que permanece ahí inédita, es difícil. Y después, pues, poesía, pues prácticamente, me destacaría para mí, fue primero, mi ópera prima fue editada, fue Octaviana de Gade en Baelo Claudia, se editó en el 92, pero después la amplia antología que editó Diputación en su momento en La Torre del Silencio, que se recoge pues prácticamente todo mi poemario, parte de mi poemario, desde los años 70, 60 hasta prácticamente finales del 2000. Y de relatos, pues, hombre, una novela corta que me gusta muchísimo, que está por ahí buscándose la vida, que es Aquellos días de agosto del 36, que se desarrolla en la guerra civil en esta localidad, y después pues de proyectos quizás acabados de poesía también, Dios Oscuro, y Libreta Roja, donde anoto nuestras ausencias, en fin, que sigo escribiendo. Y de proyectos futuros, pues en investigación estoy preparando un artículo divulgativo de historia para la revista Teoría. Esa era la próxima pregunta que le iba a formular, que aprovecho el inciso para hacerlo. ¿En qué proyectos está trabajando en la actualidad y cuáles tiene en su mente a corto o medio plazo? Bueno, pues
A corto plazo, prácticamente para el mes de mayo, un artículo divulgativo sobre la zona, de historia de la zona, para la revista Tres Orillas, que me había pedido doña Paloma Fernández Gomá, que es la directora de la revista. Y a medio plazo, pues una ponencia sobre Algeciras al filo del siglo XX, finales del XIX, para el congreso del centenario de la conferencia, que me han encargado. Bien, pues vamos a proseguir con la entrevista, con las preguntas, a ver cómo Seguimos saliendo, ¿no? cómo hace usted las reflexiones, porque algunas preguntas yo comprendo que tienen su minita de WhatsApp. Pero en fin, mire usted quizás por su condición de profesor tendrá más posibilidades que otras personas de percibir el sentir de los jóvenes que representan el futuro. Le planteo lo siguiente. El siglo XXI, y a medida que avanzamos en el tiempo, cada vez más es la era de las comodidades, a veces del lujo y de tener las necesidades cubiertas. Sin embargo, también lo es de la insatisfacción, la rebeldía y el vacío interior. ¿Qué reflexión podríamos hacer de esto? Yo rebeldía veo muy poca, por lo menos en la sociedad que a mí me está tocando vivir, incluso la occidental y la americana. Rebeldía la verdad es que veo poca. De vacío, quizás sí, ya le escuché hace muchos años a Juan Luis Cebrián de que se habían sustituido una serie de virtudes antiguas por fascistas, habían sido arrumbadas, pero que sin embargo no se habían buscado unas virtudes nuevas, cívicas. Y entonces estamos padeciendo una carencia en la convivencia cotidiana muy jodida, como diría el castizo, ¿eh? O muy difícil, como diría mi amigo el jubilado, ¿no? Entenderse a veces con la juventud es trabajoso. Entre que hablan un lenguaje, el lenguaje nuestro ha bajado, sí. O sea, ha bajado a extremos increíbles. No ya solamente que el poco léxico que tienen los hablantes, sino... Vamos, yo ya el otro día tuve un incidente de tal categoría que he decidido, y además fue muy cerca de aquí, de donde estamos ahora, que se lo prometí a mi mujer, que se llevó un sofocón horroroso, y le prometí que ya no voy a discutir más con gente joven de cuestiones de asuntos. Usted habla, usted me entiende de esta manera. Vamos, es que yo no sé, por decir algo, te pido un bizcocho y te dan un rosco, pero oye usted, pero no, es que es un eufemismo, ¿no? Pero que tú hablas a lo mejor, y claro, ya a determinadas edades tú no te puedes bajar aquí yo, guay, ay, qué bien que estamos, ¿no? Picha mía, ¿no? Claro, eso es difícil, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte del programa que son las frases inconclusas, don Luis Alberto. Yo le voy a proponer una serie de frases y usted, pues, si le parece bien, me responde con aquella palabra o reflexión con la cual cree usted que sería coherente terminarla. Por ejemplo, la primera sería, si me preguntara usted, lógicamente los papeles están invertidos, es como una reflexión suya, si me preguntara usted si he leído alguna novela de ciencia ficción, me toca una fibra sensible, ya que siempre he disfrutado de los cómics y cuentos. Si ahondo en mis recuerdos, he leído de... Hombre, pues he leído de novelas, desde las de Aduro de Horace White, de Clark Carrado, hasta los clásicos americanos, como puede ser Heinlein o Ray Bradbury. Y de los más conocidos así de sus años de niñez. Hombre, de niñez, pues El Guerrero Latifal, Capitán Trueno, Roberto Alcázar. Ahora estoy disfrutando como un enano con la primera edición cronológica que se está haciendo bien de las tiras diarias de Rick Kirby, el detective que creara Alex Raymond. Y me he leído ya, estoy leyendo el tercer tomo, han salido 3, y me lo estoy leyendo, los 2 primeros me los he bebido y se lo he pasado a mi hijo el mayor, que le gusta mucho la literatura policíaca. Me siento por mi edad como en una atalaya porque puedo divisar la perspectiva del pasado y otear con la relativa claridad que me proporciona mi experiencia el futuro. Por eso auguro un porvenir brillante a la cultura local y comarcal, ya que los relevos que hay... Sí, los relevos que hay efectivamente son buenos, nada más que hay que escuchar o ver la labor que está haciendo, pues, por ejemplo, Juan Emilio Ríos Vera, poética y literariamente, Gaspar Cuesta, que hablábamos antes, José Villalba, en la línea, porque claro, hay grandes figuras que están fuera de aquí, ¿no? Como puede ser el caso de Lupiáñez, ¿no? El poeta, uno de los mejores poetas andaluces actualmente, pero vamos, eso de los más jóvenes, lo vamos a citar ya a los mayores, como Domingo Failde, cosas así, no, Fernández Mota. Yo creo que sí, que hay un buen relevo, está César Aldana en San Roque. En fin, es que estas cosas siempre son peliagudas porque te puedes dejar... Me estoy acordando ahora mismo de un chaval de la línea, Cabezas, me parece, gente muy buena,
Y, Es que el sentido de la pregunta no está en base a llevarle a usted a hacer un esfuerzo mental de tener que porque acordarse todo y el me mundo. puedo dejar porque no gente en el por tintero, eso mis es. buenos amigos de la línea, Es más bien la percepción que tiene usted de las posibilidades. Sí, sí, futuro, yo en creo ese que sí. sentido. Y además creo, aquí en Algeciras, aquí con Fernández Fuerte también, y yo creo realmente que sí existe una literatura campo-gibraltareña, ¿eh? Aunque hay gente que dice que no, creo que sí, que existe y además de gran calidad. Don Luis Alberto, por supuesto, amo a Algeciras. Es Sí. usted el que lo piensa esto en voz alta. Sí, Decíamos sí, es que, cierto. por supuesto, amo a Algeciras. La prueba por es que me encima- he quedado aquí, cuando podía haber estado en otro sitio. Bien, usted ama a Algeciras por encima de todo. Pero en mi caso, también soy muy, pero que muy comarcalista, porque... Sí, yo ¿Es también. usted comarcalista? Muchísimo, si ya lo hemos dicho antes con lo del instituto, para mí han sido unos años de mi vida espléndidos, que creía que se lo debía a mi comarca, pues claro que soy comarcalista. E incluso, mire usted, como me planteó usted antes lo del haiku, y le contesté con un rubaiyá, ahora le voy a contestar con, se me está ocurriendo sobre la marcha un epigrama grecolatino, que hace alusión a nuestra comarca. Vamos a ver si lo enhebro. Tan olvidada, tan temida, tan desunida. Pero ahora, para siempre, tantas esperanzas e ilusiones. Esto es lo que creo yo que hay. Y no sé si se sorprende usted Sí, por algo. me ha sorprendido un poco que una de las frases es tan temida. ¿Tan Sí, temida uno de por los qué, don Luis Alberto? Pues muy sencillo, porque siempre, desgraciadamente, la comarca ha sido mirada con recelo por Cádiz y por Málaga. Incluso, y no es de ahora, no es el famoso proyecto que se llevó de provincia, que se le quedó al alcalde Valdés en el Ministerio de Gobernación, allí muerto de risa. No, 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 no. Es que hay documentos que un ilustre algecireño, que está, no puedo decirlo, pero que hay documentos del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, donde existía ya un proyecto de provincia campo-gibraltareña, que llegaba incluso, pues posiblemente hasta Vejer y parte de Chiclana. Era la antigua adelantaduría del Estrecho, y posiblemente hasta Marbella, o hasta Estepona, por lo menos. Que además es un ámbito geográfico propio. ¿Que cómo encuentro la paz en mi interior? Pues... Bueno, la paz en mi interior, pues yo qué sé, Su a paz veces... interna, ¿cómo la encuentra usted? Sí, bueno, comprendo que es una pregunta de mucha intimidad. Luego, Bueno, a administre veces... usted qué sí, parte no, de su no. intimidad quiere usted decir. Pues a veces, estando en contacto, en soledad, con algún principio trascendente que me lleva al conocimiento de mi propia nimiedad, de lo escaso que soy, lo pequeño que soy, lo grande que es el cosmos, que es el universo, y también en algo tan íntimo y tan sencillo, por supuesto, como es hablar, estar, acariciar y dejarme acariciar por mi gato, que es un ser entrañable en el ámbito familiar. Dejarse acariciar por Sí, su sí, gato. porque mi gato es que me da topetazos, me acaricia, juega Es muy conmigo. bonito eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Además es un animal espléndido, tiene 11 años y es un miembro más de la familia. Bien, ¿a qué personaje histórico, actual o pasado, admira usted mucho? A Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. ¿No una estará de- usted influenciado por el código? Es que eso, no, no, no. Precisamente la primera traducción al español del Códice 50 versa sobre eso, sobre un hipotético códice de Leonardo da Vinci. Sí, que la hemos, Sí, la mencionaste la hemos antes. comentado antes. Sí, es una de las obras que más quiero de mi producción. A usted que es poeta también, le diría lo siguiente, pues hoy, siempre por usted, me apetece estar melancólico porque es invierno, irme al parque con el Walkman y ver caer las hojas de los árboles bajo un cielo gris mientras escucho el Requiem de Mozart. ¿Disfruta usted de los momentos melancólicos o no tiene tiempo para permitirse ser sentimental? No, tengo tiempo a veces y además cuando más disfruto, yo soy muy vitalista, tengo una influencia enorme de Albert Camus y entonces y de mi tierra, el verano, me emociona mucho. Decía al principio de la entrevista que los ventanales, pero ahora el verano todo lo que tiene de vida, me emociona mucho y me siento muy bien, aunque mi poesía sea muy triste a veces, ¿no? Y la vida es así, tristeza, amor, alegría, desdicha, en fin, es un conjunto de todo ello. Don Luis Alberto, una cita anónima reza así: el agua de la felicidad no se nos da a beber en vasos, sino en la palma de la mano.
Nos pasamos la vida, desde que tenemos uso de razón, intentando encontrar o conseguir algo. Por ejemplo, terminar los estudios, tener un buen trabajo, alcanzar el amor, comprar una casa, tener hijos, un buen coche, vacaciones, etc. Yo creo que estos pasos son como los tragos de agua que menciona la cita. Sin embargo, nadie se plantea, cuando le preguntan qué quiere conseguir o alcanzar, decir simplemente, quiero ser feliz. Así, a secas, clara y tajantemente. ¿Eso por qué? Porque asumimos instintivamente que la felicidad es algo que nos llega a trozos, porque realmente no existe la felicidad absoluta y continua, o en realidad no somos más que hojas al viento y lo que nos llegue de bueno, pues eso que nos encontramos sin más. Yo creo que la felicidad se nos da a buchitos, ¿eh? A veces viene más de la que puedes recibir en ese momento, la que puedes, te embotas, no la captas en ese momento, y a veces te tira largos periodos de tu vida donde la felicidad está ausente. Pero es difícil, la felicidad es un concepto que no puede ser absoluto, es muy relativo. Es muy relativo, es difícil. Es acertada la cita entonces, ¿no? Que se nos da a beber. Sí, me estaba acordando de un gran actor italiano que murió hace poco, bueno, murió hace ya unos años, que decía que a veces había individuos que se le daba de golpe toda, que era una cantidad fijada, y se le daba toda de golpe, y a otros se le iba dilatando a lo largo de los años y de la vida. Quizá al final de la entrevista logre acordarme del nombre de este. Sí, no bueno, era Alberto no sé, bueno, Sordi, Vittorio Gassman. Vittorio Gassman, al que admiraba enormemente. Bueno, es que era un actor excepcional. Señor del Castillo, Dígame hay usted. cosas muy ciertas que los años deterioran y que queremos quedarnos por aquí el mayor tiempo posible, pero empezamos a pensar y a decir, cierta época de nuestra vida, que hay que ver lo que fuimos y lo que somos. En base a esta reflexión, ¿cree usted que merece la pena llegar a cumplir más de 100 años? Si se llega con el coco en condiciones y físicamente, pasablemente, pues sí, puede ser. Yo tengo el ejemplo de Antonio, que le decíamos librero, con 87 años recién cumplidos, y está escribiendo cosas, está haciendo ensayitos y cosas, está mentalmente bien, ha bajado mucho físicamente, pero está bien. Sin embargo, cuando voy a visitarlo veo el envés, veo a personas ancianas como vegetales. Ya. Entonces así, desde luego, no quiero llegar, eso es muy triste. La respuesta sería sí, pero con condicionantes. Sí, pero llegar como estoy ahora mismo, por ejemplo, de momento. O mejor, si se encuentra alguna droga. Yo le venció un poquito peor. A mi abuelo le decía a mi hermano Juan, le gastaba una broma: abuelo, donde cayó la bomba atómica han crecido unos hongos, como la penicilina, y con cada pastillita que te tomas te quita 10 años. Y decía, hijo, ¿y cuándo la van a traer aquí? Yo, de abuelo, te voy a comprar por lo menos 2 para que te quite 20 años. Dame, hijo, ¿cuándo me la va a traer? ¿Le atraería a usted hacer, o le hubiera gustado hacer, un viaje espacial? Sí, cuando era muy joven, y a mí y a mi gran amigo Juan Peña, que en paz descanse, nos hubieran encantado. Además, preconizamos, escribimos una novela media y hablábamos de esto, de los turistas espaciales y todas estas cosas. Decían entonces los amigos que estábamos majaretas. Cuando salió el Sputnik con la perrita, los mandamos a callar a todos ellos. La perrita laica, ¿no? Los mandamos a callar a todos ellos. Y ahora os metéis en muda, esos pedazos de tontos. ¿Qué cree usted que es peor? Esta es una pregunta trascendente. No se me ponga usted ¿Qué? ahora. Usted Usted la va a haya hablado de superar. un ser cósmico y todas esas cosas, no se me usted, ponga usted la va a superar fácilmente porque tiene mucha capacidad. ¿Qué cree usted que es peor? ¿Cometer una injusticia o ser víctima de ella? Usted no tira con pólvora mojada, ¿eh? Mire usted, ser víctima de una injusticia es una cabronada. Pero yo creo que moralmente ser tú un injusto no es una cabronada, es una canallada. Por lo tanto es peor. Ser injusto. Bien. Le felicito además, porque no esperaba menos de usted, ¿eh? Bueno, es que le han hablado usted demasiado bien de mí, ¿eh? Me tengo yo que enterar que amigos han sido eso. Los que me han preparado también con usted. Inmersos como estamos en la varaunda del día, hay veces en que lo más urgente que hay que hacer es tomarse un descanso. ¿Practica usted esta filosofía o es usted un consumidor compulsivo de los 60 minutos de cada hora del día? No, hay que tomarse un descanso para leer una buena novela, leer un buen tebeo, como decía antes, o charlar con el gato, charlar con la esposa, hablar con los hijos,
ver a los amigos, alegrarte cuando ves, como he visto a José, me alegro, charlar con el amigo Varo, que me lo han presentado esta tarde, pues me encanta, y largarle el rollo del apellido, todas esas cosas. O sea, esos son momentos que se tienen en el descanso, ¿eh? Sí. Mire usted, es muy fácil confundir al personal. Además, nuestro idioma para eso es riquísimo. Sí. Le pongo un ejemplo. Cuando se dice el azúcar no engorda, efectivamente el que engorda es el que lo toma, no el azúcar. Tomando este ejemplo sobre cómo se puede tergiversar todo, ¿cree usted que nos ha tocado vivir en un mundo donde hay tantos y tan buenos actores que uno no sabe a qué carta quedarse con la gente? ¿O esto no es de ahora y el hombre, desde que tiene uso de razón, está subido a un escenario? Desde que tiene uso de razón. Ya, por ejemplo, los problemas en la universidad, cuando haces así y miras para atrás, no, está rencida. No, si a Fray Luis de León le pasó lo mismo, le hicieron la puñeta, pero no en la universidad española, castellana, sino en la inglesa, en la americana. El hombre ha sido siempre un bicho puñetero. ¿Cuál es su sabor de helado preferido? La vainilla. Así me lo ha dicho rapidísimo. Sí. Que conste que no estaba preparada la cosa, sino que es que me gusta la vainilla. No, aquí no había nada preparado, dicho sea de paso. ¿Qué ilusiones tiene usted tanto en lo profesional como en lo personal? Bueno, de una manera sintética. Sí, hasta los 30 años se tenían muchas ilusiones, ya después te vas haciendo más realista, pero vamos, yo qué sé, pues ver a mis hijos como yo quisiera verlo lo mejor posible, ¿no? Siempre los padres queremos lo mejor, envejecer junto a mi esposa lo mejor posible también, los dos, y hombre, y publicar alguna que otra cosilla, darle salida a alguna que otra cosa literaria que anda por ahí por el cajón del olvido y cosas de eso. Don Luis Alberto, ¿sería usted capaz de definirse en una o dos frases como cree ser usted? Yo siempre digo de broma cuando me preguntan algunas veces eso, que pongan en mi epitafio, no es que fuera bueno, es que su mujer no lo dejó de ser malo. No me haga usted de reír cuando estoy con la taza. Hombre, intento de ser buena persona. Está muy bien. Mi vida está intentando siempre de ser buena persona y me arrepiento de las cosas malas que he hecho, que algunas que otras he hecho a lo largo de mi vida. Las catalogaremos como error en todo caso, ¿no? Pues no le veo yo a usted como... No, sí. Vamos, no le voy a preguntar de eso. No, sí se hacen algunas cosillas malas, sí. Sí, hemos hecho algunas cosas malas. Muy bien, don Luis Alberto, pues hemos llegado al final del programa. Yo creo que es mi deber y mi obligación, pues, permitirle a usted que, si quiere hacer algún comentario o alguna reflexión, decir lo que quiera decir para terminar el programa. Bien, que el examen lo he afrontado lo mejor posible. Yo sabía que esto era siempre un riesgo, pero vamos, lo ha hecho usted magníficamente, me ha ido metiendo en el hilo, sin yo darme cuenta, y quizás, pues, bueno, quizás, yo qué sé, poner el acento que hoy, gracias al programa, pues va a haber muchas personas en mi tierra y en la comarca que quizás me hayan conocido en unas facetas que a lo mejor desconocían todavía de mí, ¿no? Claro, desde una alumna que me decía, mi abuela me ha llamado y me ha dicho, niña, he visto a tu profesor. Una vez que presenté a Carlos Pacheco en San Roque, en la televisión de San Roque, este señor es profesor tuyo. Bueno, pues hay facetas que me conocen y otras personas que no me conocen, ¿no? Y entonces pues pienso que sí, que la televisión es un medio que es necesario hoy día, sobre todo, como todos los medios de comunicación, para que personas que a lo mejor aparentemente estamos recluidas o estamos en... Mi obra poética en la antología era La Torre del Silencio. O sea, no una torre de marfil, decía Domingo Failde en el prólogo, no es una torre de marfil donde yo me haya querido enclaustrar, sino que a veces las circunstancias pues te mantienen aislado y en silencio, pero vamos, que siempre estamos aquí a disposición de nuestra tierra y de nuestra gente. Muy bien, don Luis Alberto, pues yo he de manifestarle que me ha producido usted una gratísima impresión y he tenido la gran satisfacción y el honor de tener sentado frente a mí a una persona no ya solo inteligente, sino una persona con una gran cultura, con lo cual me ha permitido disfrutar no solamente como presentador de este programa, que la verdad lo realizo con mucha satisfacción, sino un placer particularmente personal por el calibre de la mente privilegiada que tiene usted, por lo cual le felicito. Vale, muchísimas gracias. Eso se lo tenemos que agradecer a mis padres que trabajaron toda su vida y a mis hermanos para que yo pudiera estudiar. Yo fuera el Benjamín de la familia y pudiera estudiar. Y creo que en un momento determinado, cuando pensé en arrojar la toalla, mi padre me llevó a trabajar al Obrador todo un verano y me di cuenta que tenía que estudiar mejor que hacer dulce.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias de nuevo y a todos ustedes también, pues gracias, por supuesto. Buenas noches y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Botar. Pode entrar. Muito obrigado. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Botar. Pode entrar.